El Señor Todopoderoso les bendiga, mis queridos hermanos. Estaremos respondiendo hoy, lunes 27 de octubre del 2025, a una pregunta que me hicieron hace unos días. Se trata acerca del diezmo y ofrenda en nuestro tiempo. Bueno, la situación que genera la pregunta es lo que una hermana me supo decir y quería que le responda. Se acercó muy triste y me dijo, ¿por qué en la iglesia donde yo me estoy yendo, pasaron 5 veces el alfolí durante el transcurso del culto? Y si bien, las prédicas me gustaron, estuve contenta, la alabanza fue hermosa, pero me siento triste y me siento culpable, hermana. No tengo trabajo y salí peor de lo que entré. Porque la hermana que estaba recogiendo las ofrendas, mientras oraba, dice que citaba que este versículo que está en Éxodo 23:15, que dice, no te presentes delante de Jehová con las manos vacías. Y la hermana entró en una depresión, ya no quería ir a la iglesia, se sentía súper mal. Y me dijo que en su mente no paraba ella de pensar de que Dios le había desechado. Ella se sentía algo inservible, porque eso fue lo que el enemigo le hizo creer. Pero vamos a ir a la palabra a ver qué es lo que nos está hablando. ¿Qué nos dice el Señor acerca de este tema? Bueno, número 1. ¿El diezmo es para este tiempo o solo del Antiguo Testamento? Vamos a ir aclarando algunas cositas. El diezmo era específicamente para la tribu de Leví y los sacerdotes, quienes no recibieron herencia de tierra como las demás tribus. Dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Eso está en Números 18:21. ¿Por qué a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda? Está en el libro de Números, capítulo 18, versículo 24. ¿Quiénes eran los levitas? Eran los encargados del servicio del templo, los sacerdotes, músicos, porteros y todos los que servían al Señor dentro del ministerio. El diezmo era dividido entre todos los que servían, no era exclusivamente del sumo sacerdote o de los sacerdotes, era de todos. Bueno, una pregunta importante que nos podemos hacer leyendo todo estos versículos. ¿Se hace hoy esto en día? No. O que yo sepa, no. Se ha perdido esta esencia bíblica de la distribución equitativa del diezmo. Bueno, y en nuestros días, porque pensaríamos entonces que el diezmo es solamente del tiempo pasado, del Antiguo Testamento. Sin embargo, mis hermanos, no es así, porque vamos a ver qué dijo Jesús acerca de los diezmos. Entonces, ahí vemos cuando el Señor Jesús en Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos eran tan meticulosos que diezmaban hasta lo más pequeño. O sea, ellos llevaban sus cuentas en orden, podemos decir así. Pero el Señor les estaba exhortando, porque decían, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, es hacer misericordia y es la fe verdadera, porque ellos no tenían una fe verdadera. Él les dice, esto era necesario hacer, esto es
necesario hacer, hermanos, por supuesto. Diezmar es necesario para que se sostenga una obra física. Si hay un edificio, un alquiler, es justo que todos los hermanos colaboren para pagar ese alquiler, esa agua, esa luz, comprar esos instrumentos, que la palabra sea predicada, proclamada. Es necesario, mi hermano, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ustedes saben qué es un diezmo. Un diezmo es una décima parte de lo que ganaba, de dónde viene, desde Abraham. Vemos que él diezmó la décima parte, ¿no? De todo lo que tenía, él diezmó. Y dice que lo entregó a Melquisedec. Y la ofrenda, las ofrendas ahí vemos desde el principio, ¿no? De Abel, de Caín. Entonces, ustedes, me parece que entienden lo que es la diferencia del diezmo y de la ofrenda. La ofrenda es aquello que sale de su corazón, ese agradecimiento que usted tiene al Señor por lo que le ha dado, ¿no? Ahora, me quiero enfocar en responder la pregunta de la hermana y no salirme de la pregunta. Bueno, habíamos dicho, ¿no? Que no se ha perdido esa esencia bíblica de la distribución equitativa que había antes, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Había una distribución de todos esos recursos para el necesitado, incluso, ¿no? Para la viuda, para el huérfano, para las personas. Ellos cumplían lo que estaba escrito en la palabra, porque hay mucha palabra acerca de esta distribución que se hace, y las clases, por ejemplo, de ofrendas que existen y todo eso, ¿no? Y para qué deben de ser. Y ahora vamos a hablar en nuestro tiempo algunas cosas, algunos puntos importantes, y es el control que se debe manejar del dinero en la iglesia. Yo sé que esto es para que usted lo sepa, hermano, para que sepa qué dice la Biblia acerca de eso. Es verdad, nosotros no vamos a enseñar a otras personas porque ellos, ya sea porque les enseñaron de otra manera o porque ellos mismos se pusieron y lo ven como un negocio lucrativo y rentable. Y se lucran de los diezmos y de las ofrendas para comprarse carros, para comprarse aviones, para comprarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y viven en el lujo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia acerca del diezmo y de la ofrenda? En cuanto al manejo y al control del dinero, vemos que el mismo Señor Jesucristo tenía un tesorero. Aunque es verdad, ese tesorero le falló al Señor Jesús, que era Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le entregó. Y cuando dice, y dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Esto hacía él porque era un ladrón. Está escrito en Juan capítulo 12 del 4 al 6. Aunque Judas falló, Jesús nos está enseñando que debe haber un tesorero que lleve el control del dinero para que sea distribuido en pagos, necesidades, etc. Este lugar debe ser monitoreado cada cierto tiempo. No es un lugar de confianza ciega, sino de responsabilidad. Es un lugar sensible. Muchos pastores han asumido este lugar, pero no es un lugar exclusivo. Pueden ser parte, pero no deben controlarlo todo solos. El ejemplo de Pablo de no ser gravosos. Pablo trabajaba para no ser carga financiera. Y dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Tremendo que Pablo estuviera aquí viendo lo que hoy hacen
muchos. Y por conocer el oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Esto está en Hechos, capítulo 18, versículo 3. Se ha perdido ese sentir en la mayoría de pastores. El amor hacia la obra del Señor debe reflejarse también en el manejo responsable y no gravoso de los recursos, ¿no? ¿No? Como dice esta hermana y de pronto muchos de ustedes pensaron muchas de estas cosas, se afligieron por esa situación de que pasar el alfolí 5 veces, porque supuestamente el Señor les dice que a alguien no está dando todo. Tremendo. Esto es tremendo porque no vemos que el Señor está exigiendo. Vamos a seguir leyendo aquí la palabra. Más adelante vamos a tocar ese punto. 4. Nuestra ofrenda debe ser como la de Abel. Abel tenía una relación sana con su hermano, con sus padres y con Dios, pero Caín, con su relación amarga hacia su prójimo, ensució su relación con Dios. Podemos ver este punto importantísimo, ¿no? Porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Eso está en Hebreos 11:4. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto está en Génesis capítulo 4, del 4 al 5. Nuestra ofrenda debe ser con temor y reverencia al Dios que amamos. Si tenemos mucho, demos de lo mucho. Si tenemos poco, una excelente ofrenda de lo poco que tenemos. Por ejemplo, la ofrenda que dio José, que presentó cuando fueron al templo a presentar al niño Jesús, al Señor Jesús, cuando era niño, cuando había nacido a los 8 días, presentaron, ¿qué era lo que presentaron? 2 palomas. Porque cada quien da acorde a lo que Dios le ha bendecido. Hermano, si usted está pasando por un desierto, si usted está pasando por una aflicción, si usted está pasando por que apenas le alcanza para dar de comer a sus hijos, el Señor lo sabe. Y el Señor tiene propósito, y el Señor le está formando, y el Señor quiere que sepa que usted le ama, que Él le ama a usted. Por lo cual no puede haber una carga, una desesperación, porque usted no cumple con las expectativas que tengan ciertos líderes acerca de diezmos y de ofrendas. Hermano, usted camine tranquilo, viva tranquilo. Cuando el Señor le pida dar, pues Él le va a poner primero. Anda y da, anda y da. Hay muchas veces que el Señor nos va, no sé, de pronto a probar nuestra obediencia. Hay que entender que nos puede utilizar por medio de nuestra obediencia en dar, no sé, un par de zapatos a alguien que necesite. Anda y da, mira. Este hermano no tiene zapatos, mira, anda y da, este hermano está de cumpleaños. A mí me pasó alguna vez, una hermana estaba de cumpleaños, le contaba a la hermana Virginia que yo me compré un bolso para usarle y el Señor así fue tan hermoso, tan dulce, con esa voz dulce que Él nos habla y me dijo, anda y dale a mi hija, a mi sierva. Y yo le dije, ok, sí, porque uno puede ser rebelde, puede ser desobediente y eso trae consecuencias. Pero yo quise ser obediente y yo me fui con mi cartera que me había comprado para mí y le di, tenga hermana, esto le envía el Señor. Y realmente ella es una mujer que tiene muchísimo, tiene propiedades, pero cuando yo le di ese bolso ella empezó a gritar y a llorar, porque ella decía que nadie de su familia le había dicho feliz cumpleaños. Y para ella era muy importante que le digan, ten mamita un feliz cumpleaños. Y yo le dije, esto le manda el Señor, porque la verdad le mandó el Señor, no fui yo, fue el Señor, literalmente. Hermanos, a veces hay detalles así tan pequeñitos
que pueden ser muy significativos para el prójimo y para Dios, hermanos, para Dios el obedecer, el dar. Si te está pidiendo una ofrenda, de pronto, no la más grande, no necesariamente tiene que ser la más grande, no, porque ahí vemos que y vamos a seguir viendo, les quiero presentar algunos versículos bíblicos para que ustedes vayan viendo todo, las ofrendas que habían. En el Nuevo Testamento Jesús dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No dice gástate, obvio, pero dice no traigas tu ofrenda con esa cara de enojo, con ese corazón resentido, con ese corazón amargado, porque te peleaste, porque te enojaste. Acércate donde tus autoridades, arréglate donde tu hermano está diciendo claro. ¿Cuál es el hermano? El hermano en Cristo te está diciendo, es el hermano en Cristo. El hermano en Cristo, no dice tu prójimo. Si usted lee, dice ahí hermano. Les repito, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, de pronto le lastimaste, de pronto le dijiste algo que le dolió o hiciste algo, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y arréglate con tu hermano primero. Y entonces, cuando te hayas arreglado, traes tu ofrenda. Mire, el traer la ofrenda es algo muy especial para Dios. Y no es como muchos que yo he escuchado que no importa si viene la ofrenda del narcotráfico, no importa si la ofrenda viene de donde que venga, por supuesto que para Dios es importantísimo. No puede ser de narcotráfico, no puede ser de actos delictivos, no puede ser de trata de blancas, no puede ser una ofrenda por prostitución, no puede ser, hermanos. Tiene que ser una ofrenda. Una ofrenda es una ofrenda al Señor, a Dios, por eso tenemos que hacerlo con temor y con temblor. Aquí hay mucha tela que cortar, mis hermanos, porque es fácil decir y fácil inventarse cosas que no están escritas. Y yo no estoy diciendo que de pronto alguien en su confusión dé una ofrenda. Yo creo que Dios mide el corazón, ¿no? Pero nosotros que conocemos la palabra debemos ser sabios, hermanos. Y no podemos decir que está bien lo que está mal, hermanos. Una ofrenda tiene que ser desde algo preparado, con anticipación. Yo cobro, no sé, el aguinaldo, los décimos en tal fecha y voy a dar tanto a mi Señor. Entonces ya propuse en mi corazón y esa es la ofrenda que mi Señor ya lo está esperando porque Él ya lo escuchó en mi corazón, hermanos. Esto no es juego, esto no es burla. Entonces, como decíamos, hablando de que reconcíliate primero con tu hermano. Fíjate qué dice. Si tienes algo contra tu hermano, si tienes un problema de odio, tienes un resentimiento con tu hermano o hermana, esa amargura puede obstaculizar que tu ofrenda sea recibida en el cielo como olor grato. Entonces ya habíamos dicho quién es el hermano, es aquel cristiano, autoridad, que cree en Cristo, ¿no? Mi hermano no es mi prójimo, no es el impío, no es mi vecino, el no creyente, no, ni tampoco mi enemigo, ¿sí? Todos ellos son a los que yo debo de amar, a mi enemigo, al impío, el que me desea el mal, a esos yo debo orar y pedir por ellos, ¿sí? Pero ese es otro punto, pero quiero aclarar porque a veces hay confusiones tremendas cuando no se aclara esto. Pero entiende, no son tus hermanos en la fe,
con quienes es necesario estar en paz delante de Dios y por ningún motivo estar en pleitos. Puedes tener diferencias, pero eso no significa que debas aborrecer al hermano, ¿sí? Puede haber diferencias de opiniones. Yo opino que el verde es bonito. Yo opino, es mi opinión. Y de pronto mi autoridad piensa, no, que el azul es muy bonito. Tenemos diferencias, pero tiene que haber el que yo le respete para que yo pueda presentar, el que haya y si nos molestamos en algún momento, tiene que haber un perdonarnos, un disculparnos, un hablar, un confesar nuestro pecado. Mira, yo me herí porque tú me dijiste esto, mira, yo no estoy de acuerdo. Y ponernos de acuerdo para que mi ofrenda sea recibida delante del Señor, ¿no? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esto nos dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Si yo te odio, hermano, no soy cristiana. Si tú me odias, no eres un hijo de Dios. Hermano, esos sentimientos no pueden estar en el corazón de un hijo de Dios y tenemos que entender y si hay eso, hermanos, pues confesar ese pecado y que el Señor haga esa cirugía y saque ese mal, porque no nos va a ver el Señor bien. Va a ser una ofrenda de Caín. Si yo odio a mi hermano, va a ser una ofrenda de Caín. Y nos podemos salir de la fe con facilidad, hermanos. Por más ofrenda buena que hayamos preparado, por más buey que hayamos preparado, si nuestro corazón está lleno de resentimiento, el Señor nos manda primero a arreglar nuestro corazón, ¿sí? Con el prójimo, arreglar cuentas. ¿Qué dijo Jesús acerca del diezmo? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Claro, está ahí. Él está diciendo, tienen que diezmar. Pero va junto, que sean justos, que amen hacer misericordia al prójimo, la fe. Él está diciendo, miren, la justicia, la misericordia y el creerle al Señor. ¿Por qué? Porque los fariseos no le creían al Señor. Ellos solo tenían una religión, era un amor sintético, un amor de plástico. Era un amor de apariencias, era una fe de apariencias, pero no era una fe real y verdadera, ¿no? Era una fe condicionada, no era una fe probada por Dios y una fe aprobada por Dios. Bueno, esto nosotros encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 23. Jesús vemos que no elimina el diezmo, pero enfatiza que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer esto, diezmar. También hagan aquello, la relación correcta con el prójimo. Para Dios, tu blanquita es tan valiosa como las grandes ofrendas. Pero una viuda pobre vino y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esto está escrito en en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 42 al 44. Para Dios es tan valiosa tu blanquita, hermano, como la ofrenda de Abraham, como la ofrenda de los patriarcas, la de Isaac, la de Jacob, todas las que hizo David, las que hizo Salomón, los 1000 holocaustos, tu ofrenda de las blanquitas. La ofrenda de María, incluso la ofrenda de María, que dicen que era de mucho precio, quien lavó los pies del Señor y los secó con sus cabellos.
Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Esto está escrito en Juan capítulo 12, versículo 3. Conclusión. No permitas, hermano, que la culpa te paralice.